Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Dentro de este tema del estudio histórico de la Biblia vamos a abordar hoy a un personaje que ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de nuestra cultura occidental cristiana, nada menos que del rey David. El rey David es inescapable, lo vemos en los museos, lo vemos sus esculturas en las plazas de las ciudades, lo vemos en las iglesias y esa importancia tiene un origen doble. David es el rey al cual Yahvé le promete un reinado eterno a su dinastía y esa promesa la va a heredar Jesús. Jesús, descendiente de David, es el heredero de la promesa del reinado eterno en la cual se basa la religión cristiana, como veremos. Antes de empezar, debo hacer una aclaración de términos que es muy importante porque la terminología es un tema muy complejo. Fíjense que en la época de David, que vamos a estudiar hoy, al principio hay dos reinos, el reino del norte en azul y el reino en amarillo del sur. El reino del norte se denomina Israel y el reino del sur, cuya capital es primero Hebrón y luego Jerusalén, se denomina Judá. David, según la Biblia, va a unificar ambos reinos. Salomón va a heredar ese reino unificado y luego se van a separar nuevamente. Entonces, cuando decimos en la época de la primera parte de la vida de David, decimos Israel, se refiere al reino del norte, el reino de Saúl. Y cuando decimos Judá, se refiere al reino de David, en el sur. Cuando David unifica ambos reinos, entonces Israel abarca ambos, Israel y Judá. Pero cuando después de Salomón vuelven a separarse, pues nuevamente vamos a referirnos a Israel como el reino del norte y Judá como el reino del sur. ¿Qué conocemos? ¿Qué fuentes tenemos sobre el rey David? Tenemos muy pocas. Una estela en Dan, que era la ciudad más al norte de Israel, que es una inscripción de piedra descubierta en 1993, posiblemente del rey arameo Hazael de Damasco, que celebra su victoria sobre Israel, reino del norte, y sobre Judá, el reino del sur. Dice: maté a Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y a Ococías, hijo de Joram, rey de la casa de David. La casa de David aquí quiere decir la dinastía de David. O sea, es un reconocimiento de que David fue el fundador de la dinastía que va a reinar durante varios siglos, como veremos. La Biblia es nuestra gran referencia sobre la historia del rey David. Hay muchos capítulos en la Biblia sobre el rey David. Arrancamos con el primer libro de Samuel, capítulo 16. Luego tenemos todo el segundo libro de Samuel y el principio del libro de los Reyes. Y luego todavía tenemos algunos capítulos en el libro de las Crónicas. Ahora, en esos capítulos, ¿qué objetivos podemos ver? Podemos ver 4 objetivos muy claros. Primero, es una biografía, sí, pero es más que una biografía, es una apología. Lo que en estos libros encontramos sobre David. Una apología es un esfuerzo por contrarrestar las críticas, las acusaciones que se hacen a un determinado personaje. Las apologías, en este caso, van a tratar de justificar asesinatos, masacres y delitos varios que se le atribuyen al rey David. Las apologías generalmente no se preocupan por narrar la verdad, se preocupan por justificar a un personaje, al protagonista. Y al no preocuparse por la verdad, a menudo hay historias
que no se sabe de dónde vienen, contradicciones con los hechos históricos, etcétera, etcétera. El segundo objetivo es presentar la promesa de este pacto de Yahvé con la dinastía de David, que garantiza a dicha dinastía un reino perpetuo. El tercer objetivo es que gracias al pacto vamos a ver la construcción de un gran imperio. Este objetivo, lo que tiene que ver con este tema, hoy no lo vamos a ver, porque las conquistas de David ya las tratamos y vimos que no eran históricas, eran inventadas, en el vídeo sobre Jerusalén y sus reyes sagrados. Y volveremos a ocuparnos de la gran extensión de las conquistas de David y Salomón en el vídeo siguiente, cuando veamos el tema de Salomón. Hoy nos remitimos al vídeo que ya vimos, en donde está narrado el tema de las conquistas de David. Hoy vamos a ver quién fue el rey David realmente. Y el cuarto intento es el inicio de la centralización del culto en Jerusalén, que se va a construir a partir del Deuteronomio y de la llamada historia deuteronómica, a la cual pertenecen los libros de Samuel y Reyes. Entonces empezamos con el tema de cómo entra en contacto David con el rey Saúl, que va a marcar su carrera. En 1 Samuel 14:23 se narra cómo Saúl es atormentado por un demonio, por lo que precisa que alguien que sepa tocar el arpa le calme su espíritu con sus melodías. Y uno de sus cortesanos le sugiere: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Su padre es Isaí, el de Belén. Al padre de David, como a muchos personajes, se le refiere, a veces se le conoce como Isaí, a veces como Jesé. Recuerden que la Biblia es escrita por manos diferentes y los nombres a veces son diferentes para un mismo personaje. Pero fíjense en esta frase, que es muy importante: hábil guerrero. Esta persona, el cortesano de Saúl, que conoce a David, sabe que es un hábil guerrero. No es un joven pastorcito sin experiencia, es un hábil guerrero. Saúl entonces manda al padre de David que le envíe a David y lo convierte en su escudero, alguien que sabe de armas, su escudero y al mismo tiempo su músico personal. Esta es una forma de entrar en contacto David con Saúl. Saúl necesita un músico, se lo envían, es un muchacho que es, además de músico, hábil guerrero, de una familia conocida. Pero hay otra forma en que David entra en contacto con Saúl, que la vemos en 1 Samuel 17:38, que dice así: cuando David reclama enfrentar a Goliat, lo llevan a presencia de Saúl, quien trata de vestir a David con su armadura. Pero David dice no pudo caminar porque no estaba acostumbrado. Ven la contradicción. En el primer párrafo tenemos a un hábil guerrero y en otro a un muchacho que no es capaz de caminar con una armadura porque no está acostumbrado. Eso es contradictorio. En 1 Samuel 17:55 hasta 18:5 se narra que cuando David se enfrenta a Goliat y Saúl lo ve, le pregunta a Abner, el jefe de su ejército: ¿quién es el padre de ese muchacho? Como si no lo conociera. Abner le podía decir: pero ya te dije que es Jesé, Isaí, al que tú le mandaste que te mandara a su muchacho. Entonces Abner conduce a David ante Saúl, quien le formula la misma pregunta como si se tratara de un desconocido. Y según el primer párrafo que vimos, no es un desconocido, lo ha nombrado su escudero, lo ha nombrado su músico personal y ahora resulta que no lo conoce. Entonces una vez David le contesta quién es su padre, etc.,
Saúl lo toma a su servicio y terminará poniéndole al mando de todo su ejército. O sea, son dos relatos contradictorios. Ahora bien, la historia ha tomado la figura del músico que calma a Saulo y que es un pastorcito joven de Belén sin experiencia militar, solamente en experiencia de tirar ondas a los animales. Pues bien, no es importante si Saulo entró en contacto como el guerrero que se convierte en un personaje guerrero o el muchacho desconocido que se enfrenta con su onda a Goliat. Porque la verdad es que David nunca enfrentó a Goliat y ese pasaje, que es quizá el más relacionado con David, nunca tuvo lugar. El autor del primer libro de Samuel simplemente atribuyó a David la proeza de otro guerrero. Dice así: en una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yareh-Oregim, oriundo de Belén, mató a Goliat, el Gitita. El Gitita quiere decir el habitante de Gat, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar, que es la misma frase que se atribuye cuando se habla de David como el que mata a Goliat. Entonces aquí realmente el que mata a Goliat, y de donde viene la frase de el asta tan grande, no es David, es el Hanán. Obviamente que sería muy difícil que si David hubiera matado a Goliat, la Biblia se lo atribuyera a un desconocido, el Hanán. En cambio, es muy fácil entender que un hecho heroico de un guerrero se le atribuya a David. Es mucho más fácil de entender. Pero obviamente algunos autores guiados o investigadores guiados por su fe no pueden aceptar este hecho, y entonces surgieron a través de la historia una cantidad de explicaciones absurdas. La más conocida quizá o más usada es que en realidad el Hanán era otro nombre de David. Entonces por eso aparece como David o como el Hanán. Hanán era otro nombre, un apodo quizás de David. Eso es absurdo, porque en el segundo libro de Samuel se narra como uno de los 30 valientes de la guardia de David es justamente el Hanán. Entonces tendríamos la contradicción de que si el Hanán, que se menciona como uno de los valientes del ejército de David, es David, lo que estaríamos viendo es que uno de los soldados más valientes de David era David. Absurdo. Eso es el tema de David, que pues ha sido representado muchísimas veces. Aquí tenemos a David cortándole la cabeza a Goliat. Aquí tenemos a David con la cabeza de Goliat, que es una cabeza enorme. Sin embargo, según la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, y el libro de Samuel que apareció en las cuevas del Mar Muerto, Goliat tampoco era un gigante. La altura que dan es de 1,95 m, que es una persona alta, pero tampoco es gigantesca. Pero además, la forma en que Samuel, el libro de Samuel, describe a Goliat es esta. Lo describe como con sus espinilleras de bronce, su casco de bronce, su coraza, su lanza, su escudo, o sea, como un guerrero griego hoplita. Hoplita son la infantería pesada. Aquí lo tenemos. Así es la forma en que los libros de Samuel describen a Goliat. Y en realidad, si Goliat era de Gat, si era un filisteo, su vestuario militar es este que vemos aquí, no tiene nada que ver. Esto era un filisteo de la época de David y Goliat. No era un guerrero griego hoplita. Mejor dicho, es una historia inventada, pero que ha tenido
un gran éxito literario. Ahora, a continuación se nos relata que Saúl decide matar a David por envidia. Y se nos dice, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí solo por uno. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Había una envidia que se fue apoderando del espíritu de Saúl, hasta que Saúl, según también el primer libro de Samuel, les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Y dice también, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran la noche y lo mataran al día siguiente. O sea, la envidia por los éxitos militares de David, se dice que las mujeres israelitas cantaban, Saúl ha matado a filisteos a miles, pero David los ha matado a decenas de miles. Eso le corroyó su espíritu y entonces necesitaba que alguien con la música le apaciguara. ¿Y a quién tenía? Al mismo Saúl, al mismo David, perdón. David era la causa de su malestar y al mismo tiempo la solución. Y aquí viene entonces ese odio que Saúl tenía por David, que los libros de Samuel achacan la envidia por los triunfos militares de David. No tenía nada que ver con eso. Esa es una explicación que no es real. Es claro que la envidia, el odio que tenía Saúl por David estaba muy justificado en otra razón. La razón es que David había, seguramente a partir de la popularidad que en esa época tenía, intentó darle un golpe de estado a Saúl. Eso no nos lo narra los libros de Samuel, pero podemos verlo en los resquicios muy claramente. Miren, primero en el primer libro de Samuel se dice lo siguiente: Jonatán, el hijo mayor de Saúl, que es un gran amigo de David, le dice a David: tú vas a ser rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. O sea, había la convicción de que David iba a desbancar a Saúl del reinado. Otro párrafo, otro pasaje, dice Saúl: ¿también ustedes creen que el hijo de Isaí, Jesé, les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? O sea, Saúl se está quejando de que David está haciendo una campaña para atraer a su bando a los jefes de Israel. Esas son sospechas. Pero la prueba, reina, es que David arrebató a Saúl a su esposa, a Ahinoam. Ahinoam era la esposa de Saúl. En toda la Biblia, a través de muchos siglos, solamente hay 2 mujeres llamadas Ahinoam. Una es la esposa de Saúl y otra es la esposa que Samuel menciona muy de pasada de David. ¿Es posible que sean la misma? Pues sí, son la misma. Nos lo dice, ¿saben quién? Yahvé. Yahvé es el que nos dice la verdad de que eran la única. Fíjense, en el primer libro de Samuel se dice: David se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Se refiere a un hecho que veremos después, cuando él se casa con Abigail,
Y entonces menciona que ya había otra esposa, que no ha narrado en qué momento se volvió su esposa, es muy misterioso. Pero es obvio, lo iremos viendo. Y entonces nos dice lo siguiente, y esto es lo más importante. Entonces Natán, el profeta, le dijo a David: así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí, poneré el aceite sagrado sobre la cabeza, yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo, o sea, Saúl, y puse a sus mujeres en tus brazos. Y la única mujer que Saúl se ha nombrado, luego habrá una concubina, es Ahinoam. O sea, es Yahvé el que nos dice que la Ahinoam con la que se casó David era la Ahinoam, reina y esposa de Saúl. Y esa es la peor afrenta que se puede hacer a alguien en la Biblia. Hay varios pasajes en que esa afrenta figura como algo terrible. Por ejemplo, cuando Absalón hace un intento de golpe de estado contra David, que veremos más adelante, para mostrar el inicio del golpe. Lleva a la azotea del palacio en Jerusalén, a la vista de todo el pueblo, a las 10 concubinas de David, y tiene relaciones con ellas. Obviamente eso es algo impresentable, porque denota que si un rey no puede o alguien no puede cuidar a sus mujeres, menos va a poder cuidar el pueblo siendo rey. Y eso ocurre varias veces en la Biblia. Cuando Isbaal, el sucesor de Samuel, se pelea con su jefe de ejército, Abner tiene relaciones con la concubina que había sido Mizpá, que había sido de Saúl, y por esa razón Abner, veremos, se pone en su contra. Y hay varios pasajes así que muestran que eso es lo peor que se le puede hacer a un rey. Pues bien, eso es lo que David le ha hecho a Saúl, le ha robado su mujer, y no lo ratifica nada menos que el mismo Yahvé. Bueno, entonces David se exila y empieza a vivir en el desierto de Judá, viviendo del saqueo y de la extorsión. Y tenemos dentro de esos relatos de David viviendo como jefe de una banda de saqueadores en el desierto de Judá. Aquí tenemos un hecho muy importante: el despojo de Nabal, Jeter. Nabal es como se conoce a la persona, y Jeter es el verdadero nombre. En estos libros de Samuel tienen la mala costumbre de referirse a los personajes que son contrarios a David con apodos denigrantes. Costumbre que también tiene hoy día un presidente muy conocido, que también designa con apodos a sus opositores. Pero bueno, eso es para explicar por qué hay dos nombres. Se le llama, en Samuel se le llama Nabal, que quiere decir el loco. En Crónicas se da su verdadero nombre, que es Jeter. David se entera de que Nabal se encuentra esquilando a su rebaño, inmenso rebaño, es un hombre muy rico, de ovejas en el Carmel, y le envía 10 hombres para pedirles lo que tengan a la mano, en retribución por no haber quitado nada a sus pastores. Ese es el típico lenguaje de los extorsionistas. Entonces Nabal responde, Nabal se niega, y David entonces se dirige a su finca con 400 hombres armados, nada menos, clamando que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres de Nabal. La esposa de Nabal, Abigail, le sale al paso con un generoso obsequio de comida, de vituallas, y detiene el ataque. Al regresar Abigail con su esposo y darle la noticia, Nabal queda paralizado, y 10 días después el Señor hirió a Nabal y así murió.
O sea, el que mató a Nabal fue el Señor. No fue que la gente de David, cuando se le acabaron las vituallas, volvieron a por más y David se apoderó de los bienes de Nabal y de su esposa. Fue Yahvé. Es una explicación que yo no comparto. David adquirió a Abigail, su nueva esposa, los bienes y la posición de Nabal, porque era seguramente el jefe del clan calebita, que era el más importante de Judá. Y eso era muy importante porque en esa época el sustituto, el nuevo marido de alguna mujer, heredaba la posición social del anterior. Pero bueno, aquí tenemos a Abigail cuidando a su esposo mientras muere herido por Yahvé. Ahora, traición, masacres y genocidios. Huyendo de Saúl, David se pone al servicio de Aquís, el rey filisteo de Gad, que era en esa época el reino más importante de los filisteos. La Biblia trata a los filisteos como un solo conjunto, pero eran reinos independientes que a veces luchaban entre ellos. Aquís le otorga la ciudad de Siclag, que la vemos aquí. Aquí vemos a Gad y vemos a Siclag, para que desde allí saquee y consiga botín que se repartirán entre ambos. Entonces dice, David acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los jeruseos, girzitas y amalequitas, pueblos que durante mucho tiempo habitaban en la zona que se extiende hacia el sur y hacia el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos y hasta de la ropa que vestían. Si Aquís le preguntaba ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía la del sur de Judá. O sea, ahí se explica que David está saqueando a otros pueblos que no tienen nada que ver con Judá, pero quiere hacer creer a Aquís que está saqueando a su enemigo, que es Judá. Y para que nadie le pueda ir con el cuento a Aquís, entonces destruye y deja sin vida a nadie en los pueblos que saquea. O sea, está realizando masacres, genocidios en pueblos que no le han hecho nada. Ahora bien, eso tampoco es cierto. Por esto, miremos este mapa. Al sur nos dice la explicación del libro de Samuel, que se va a saquear hacia el sur, donde quedan todos esos reinos que él menciona, principalmente los amalecitas. Pero es que hacia el sur no tiene sentido porque esos reinos no están en guerra con Gad. Entonces sería imposible que no le pusieran demandas, quejas al rey Aquís, porque desde una ciudad de él, Siclag, se les estaba atacando, y no hay nada de eso. Pero además, hacia el sur de esa zona de Siclag, hacia el sur, queda el camino de Horus, que es el que por la costa, sigue por la costa del Mediterráneo hacia arriba, cruza el valle de Jezreel y se entra en Mesopotamia. Es el camino de toda la vida de Egipto en sus relaciones comerciales y políticas con Mesopotamia, y por lo tanto tenía alguna vigilancia. Y además es el camino por el cual llegan las caravanas de especias y fragancias desde el sur de Arabia hasta el puerto de Gaza, desde donde se exportan desde toda la vida. Entonces, la realidad es que lo que estaba haciendo David era saquear a los pueblos vecinos de Hebrón, judíos, mucho más cercanos y mucho más fáciles que Siclag. Y la historia que se nos cuenta de que saqueaba a otros pueblos, aparte de que no es cierta, pues deja a David como alguien que comete masacres y genocidios con gente que no tiene ninguna culpa de nada. Bueno, aquí pasamos entonces a la muerte de Saúl y a las dudas sobre la participación de David. Samuel muere con 3 de sus hijos en la batalla del monte Gilboa,
contra los filisteos. Los libros de Samuel hacen un énfasis muy fuerte, se preocupan mucho de impedir que el lector pueda pensar que David tuvo algo que ver con esa batalla y hubiera tenido alguna responsabilidad en la muerte de Saúl. Y hacen algo que es muy revelador, y es, antes del evento, relatan varias historias increíbles para demostrar que David no podía tener nada que ver con la muerte de Saúl. Esos intentos, para que no se piense eso, son dos. Uno, cuando Saúl, que va en persecución de David, entra él solo a hacer sus necesidades en una cueva y resulta que en esa cueva se ocultan David y sus acompañantes, acompañantes que le incitan a David a aprovechar la situación, haciendo con Saúl lo que mejor te parezca, le dicen. Y David responde, según Samuel, que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y otro episodio similar e igualmente increíble, que se narra en el primer libro de Samuel, es que David tiene a su merced a Saúl, porque David y Abisai, que es uno de sus jefes del ejército, penetran por la noche en el campamento de Saúl hasta el lecho en que Saúl duerme con su lanza en la cabecera, con la que Abisai propone a David clavar a Saúl hasta el suelo. Pero David exclama, no lo mates, ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? O sea, estos relatos son para quitar de la cabeza que David tuviera alguna intención contra el ungido del Señor. Ahora bien, de otra manera también tratan de evitar que el lector piense tal cosa. Y entonces sitúan a David en Ziklag, en su ciudad de residencia, ocupado en perseguir a los amalecitas hacia el sur, lo más lejos posible, por lo tanto, de la muerte de Saúl, que ocurre en el norte, en el valle de Jezreel, en el extremo más al norte de Israel. Pero aquí es donde empezamos a ver que todo este relato es un montaje. Y el primer hecho es que las fechas han sido trucadas. Porque fíjense que Isboset es un apodo, Isbal, que es el nombre de verdad, el hijo de Saúl, que reina a la muerte de Saúl, dice el libro de Samuel, fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Entonces, fíjense, cuando muere Saúl, le sucede su hijo Isbal, que reina 2 años. Y a su vez, David reina sobre Hebrón, sobre Judá desde Hebrón, 7 años y medio. Cuando Isbal muere, después de esos 2 años que ha reinado en Israel, David ocupa el trono de Israel. O sea, cuando acaba Isbal, acaba David. David acaba como rey de Judá y se convierte en rey de Israel. Ahora bien, Isbal solamente ha reinado 2 años. David ha reinado sobre Judá 7 años y medio. Luego, los últimos 2 años fueron contemporáneos de Isbal y los primeros 5 años y medio fueron contemporáneos con Saúl. O sea, David reinó 7 años y medio en Judá, los primeros 5 años y medio mientras Saúl reinaba en Israel y los últimos 2 años cuando Isbal reinaba en Israel. En el momento
de la batalla de Gilboa, por lo tanto, y a la muerte de Saúl, David no se encontraba en Ziklag, se encontraba en Hebrón. Ahora, durante los años en que David reina en Judá, no se registran combates contra los filisteos. El reino filisteo más cercano era el reino de Gad, para cuyo rey David había trabajado durante 1 año y medio aproximadamente. Y eso nos da a entender que David siguió siendo aliado o vasallo de Gad y debió participar en la batalla del monte Gilboa al lado de Aquís, el rey de Gad. La razón que nos da el libro de Samuel para que ello no ocurra es que aunque Aquís va con David a combatir a Saúl, los otros reinos filisteos le dicen: no puedes llevar a David porque ese nos ha combatido antes, te va a traicionar. Eso no creo que ocurriera así. Una posible evidencia de que David pudo haber participado en esa batalla es que David acaba la batalla y él recibe los símbolos de la realeza de Saúl, la corona y el brazalete. Otra evidencia es que cuando David huye de Jerusalén ante la llegada de Absalón, un miembro de la familia de Saúl, Simi, le grita lo siguiente: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. De la familia de Saúl al que le arrebató para reinar en su lugar el reino fue a Saúl. O sea, eso incluye a Saúl en las muertes de Saúl y de su familia. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Eso le gritan a David mientras huye de Jerusalén. Veremos más adelante. Obviamente, David, en una estrategia que es repetitiva, al saber que su gran enemigo Saúl ha muerto y sus hijos, se largan las vestiduras, llora, hace poemas, hace ayuno, etcétera, etcétera. Son una estrategia repetitiva de combatir las sospechas contra él por muertes que le favorecen. David se autocorona rey del trono de Judá. Después de 1 año y medio en Ziklag, David se autoproclama primer rey de Judá. Saúl había sido el primer rey de Israel. David es el primer rey de Judá. Recuerden, eran independientes. Pero se proclama amparado en la fuerza con la que ha actuado durante dicho tiempo. David se dirige a Hebrón tras consultar con Yahvé, le pregunta si debe ir a alguna de las ciudades de Judá. Yahvé le contesta afirmativamente. David le pregunta a qué ciudad quiere que vaya y Yahvé le contesta a Hebrón. Y entonces David entra en Hebrón con sus hombres, cada cual acompañado de su familia. Y si queremos saber de cuántos hombres se trata, tenemos la respuesta en el segundo libro de Samuel, que afirma que al salir de Jerusalén perseguido por Absalón, los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían acompañado desde Gad desfilaron ante el rey. O sea, aquí, que ya estamos mucho más adelante en la biografía de David, se narra que todavía David conserva su ejército de gititas, de 600 gititas, que lo acompañan desde Gad y que lo han acompañado mientras estuvo en Hebrón y que lo acompañaban durante la batalla de Gilboa, y que si él tenía un ejército de 600 soldados de Gad, no se iba a quedar sin participar en la batalla con el ejército de Gad. Eso es evidente. Ahora, ¿quiénes son los quereteos y los peleteos? Son la guardia personal de David. Los peleteos son los mismos filisteos y los quereteos son otra etnia
de las que llegaron en el siglo XII junto con los filisteos a instalarse en la costa del Mediterráneo después de combatir contra Egipto. O sea, eran tanto geneteos como filisteos, eran ejércitos, soldados extranjeros, como lo eran los soldados que le acompañan de Gad. O sea, David vivió acompañado de un ejército profesional y de una guardia personal de extranjeros, lo cual es típico de todos los dictadores a través de la historia que temen la revolución de sus súbditos. No puedo dejar de pensar, me perdonan a la Guardia Mora del dictador Franco, que los españoles de mi edad recordamos muy bien. Ahora veamos el asesinato de Urías y el matrimonio con Betsabé, que es otro de los hechos muy conocidos de la historia de David. El segundo libro de Samuel narra la historia según la cual David, atraído por Betsabé, al verla bañándose desde la azotea del palacio, queda prendada de él, pregunta quién es y le informan que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita, ordena que la lleven a palacio, tiene una relación con ella, la deja embarazada, entonces ordena que Urías, que está en el frente en la guerra contra Amón, regrese del frente para hacerle creer que es, para que tenga visite a su esposa y hacerle creer que es el padre de la criatura. No lo consigue porque Urías no quiere ir a su casa, prefiere dormir en las escaleras del palacio, y entonces cuando ve que no puede hacerle creer que es el padre de la criatura, lo envía de vuelta a la guerra, haciéndole con una misiva secreta según la cual el jefe del ejército debe hacerlo matar, lo cual ocurre. Y entonces Betsabé, una vez muerto Urías en batalla, se convierte en esposa de David y futura madre de Salomón. Entonces Yahvé reprende a David por el asesinato de Urías a través del profeta Natán. Asesinaste a Urías, dice Yahvé, el hitita, para apoderarte de su esposa. Y entonces Yahvé, en un acto que le deja a uno perplejo, decide el castigo a David, pero el castigo a David es en cabeza de terceros, no al mismo David. Le condena a que su hijo, el que lleva en sus entrañas Betsabé, morirá, y además que alguien de su familia, alguien allegado, se acostará con sus mujeres a la vista de todo Israel. O sea, lo paga David en cabeza de sus concubinas, que serán, ya veremos, apresadas por vida por esa razón, y haciendo morir a su primogénito, cosa que no es muy propio de un Dios bondadoso. Y tenemos el famoso baño de Betsabé. Ahí vemos en este cuadro a David mirando la belleza de Betsabé a la distancia, y eso ha sido un famosísimo relato que ha dado lugar a que Hollywood se ocupara de él y nos lo grabara de esa forma en la mente, pero la verdad es que las cosas no ocurrieron así. Primero, el relato trata de mostrar un acto espontáneo. David se va a su azotea y queda prendado de una belleza que se está bañando frente a esa azotea. Pero en realidad David tiene que conocer ya a Betsabé desde hace mucho tiempo, porque su padre Elián y su marido Urías figuran entre los 30 valientes, o sea, entre los 30 soldados más valientes del ejército de David, seguramente de su guardia personal. Y además era nieta de Ahitofel, el primer consejero de David. Luego David tenía que conocerla y desearla desde hacía tiempo, no era un arrebato espontáneo.
El libro de Samuel enfatiza que David es el padre de Salomón. Si no hubiera acusaciones, no tendría que que enfatizar tanto que David es el padre de Salomón. Luego ahí hay algo sospechoso. Menciona en los libros de Samuel que cuando se acostó con Betsabé, hacía poco que se había purificado de su menstruación. Aquí viene ese detalle, a probar que ella no estaba embarazada de Urías y que por lo tanto el hijo sí iba a ser de David. Además, para total seguridad, se atribuye a la orden de Yahvé la muerte del primer hijo de David con Betsabé, de forma que no haya ninguna sospecha sobre la paternidad sobre el segundo hijo que va a ser Salomón. Y todo ello nos da indicios, pruebas de que la sospecha sobre la paternidad de Salomón era muy fuerte, y en efecto veremos algunos hechos que generan dudas a ese respecto. Veamos ahora el tema del asesinato de Abner. Abner, a la muerte de Saúl, le sucede su hijo Isboset. El libro segundo de Samuel narra una guerra entre Israel y Judá que parece anterior al reinado de Isbal, cuyo origen de la guerra no explica, pero sí aclara que la guerra entre las familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo. Mucho tiempo no son 2 años, que es lo que reina Isbal, pero sí son los 7 años y medio de guerra si le sumamos los 5 años en que David lucha contra Saúl. El jefe del ejército de Israel, Abner, es quien controla el país de Israel. Él tiene un ascendente muy claro sobre Isbal, el rey, y en un momento dado se desplaza a Hebrón para una conferencia de paz con David, al cabo de la cual Joab, el jefe del ejército de David, lo mata. David, según el esquema repetitivo, se declara inocente del asesinato, culpa a Joab, se larga las vestiduras, viste de luto, hace duelo, llora a gritos y recita un elogio a Abner en su funeral. Pero eso sí, no ejerce ningún castigo contra Joab. O sea, como en todos los asesinatos que le benefician, él hace luto, declara su dolor, pero no castiga al culpable. Curioso. Para darle un incentivo a Joab para asesinar a Abner, distinto al evidente, y es que David le ha dado la orden. El segundo libro de Samuel narra cómo durante una batalla entre Israel y Judá, un hermano de Joab, Asael, ha muerto a manos de Abner. Y aunque se describe a Asael como un joven sin experiencia en batalla, en realidad se trata del primero de los denominados 30 valientes del ejército de David, por lo cual no pudo morir al inicio de su carrera antes de que David reinara en Israel. O sea, se ha inventado la historia, se ha convertido a Asael en un hermano de Joab, en un muchacho joven, principiante, y además se le hace morir cuando es obvio que se va a convertir en quizá el primer guerrero del ejército de David. Cuando Isbal muere, David se convierte en rey de Israel, entonces se unifican Israel y Judá, y en este momento, cuando hablamos de Israel, hay un solo Israel. El Israel del norte y el Israel del sur ahora son uno solo. Isbal es asesinado por 2 capitanes de su ejército, quienes le cortan la cabeza y se la llevan a David a Hebrón. La reacción de David para mostrar su inocencia en este crimen, de alguien a quien califica como inocente, pese a que lleva guerreando contra él 2 años, y una victoria y una muerte que le ha abierto las puertas del reino de
de Israel, pues su reacción parece un poco exagerada. ¿Acaso no voy a vengar su muerte, exterminándolos a ustedes de la tierra? A los que han llegado a contarle lo que ha ocurrido y a llevarle la cabeza de Isbaal. Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus pueblos junto al estanque de Hebrón. O sea, parece una relación desmesurada nuevamente para indicar que él no tiene nada que ver en ese asesinato. Y a continuación, David es investido rey por todas las tribus de Israel. Ahora, veamos la muerte de los descendientes de Saúl. Al convertirse en rey de Israel, David asesinó a los descendientes de Saúl, 2 hijos y 5 nietos. Eso lo narra el segundo libro de Samuel. Y dejó con vida solamente a un hijo de Absalón, Mefibal, a quien Samuel le pone un apodo Mefiboset, Mefibal, quien por ser lisiado no constituía una amenaza para el trono, pero lo va a tener secuestrado toda la vida en el palacio de todas maneras. Aunque el segundo libro de Samuel no niega la responsabilidad de David, claramente David es el responsable de la muerte de Samuel, pero desarrolla una historia muy complicada para justificarlo. Según la historia, durante su reinado de David, se habrían presentado 3 años consecutivos de hambre. Entonces David pide ayuda al Señor y el Señor le responde que esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas, que eran una etnia no israelita pero que vivía dentro de Israel y que era una aliada desde la época de Josué. Entonces los gabaonitas han sufrido una afrenta de Saúl, que los había atacado cuando había un pacto entre tantos, y años después Yahvé desarrolla una hambruna para que David se preocupe de ver qué pasa, y cuando le narran que la culpa que está causando que Yahvé envíe la hambruna es una agresión que Saúl habría hecho a los gabaonitas, una historia increíble, pues entonces David, para paliar esa afrenta que habría hecho Saúl a los gabaonitas, entrega a los 7 descendientes de Saúl para ser colgados en presencia del Señor en Gibea de Saúl, la capital que había sido de Saúl. No se informa en ningún lugar sobre esa hambruna ni sobre la persecución de Saúl a los gabaonitas. Es una historia totalmente fabricada para darle una apariencia de excusa al asesinato de los descendientes de Saúl por parte de David. Y luego viene la muerte de Amnón, el primogénito de David, con Ahinoam. Recuerden que Ahinoam había sido la esposa de Saúl y luego la esposa de David. La esposa que David ha arrebatado a Saúl y que causa la ira y el odio de Saúl. Entonces, en el libro segundo de Samuel se narra el asesinato de Amnón a manos del siguiente candidato al trono, que es Absalón. O sea, Absalón tiene un motivo evidente para asesinar a Amnón y convertirse él en el heredero, en el nuevo rey, a la muerte de David. Y David tiene una excusa, una razón evidente. Él está dedicado a borrar las trazas de la dinastía de Saúl y no le conviene que tener un heredero cuya madre ha sido la esposa de Saúl. Entonces, la muerte de Amnón libraba a David del vestigio de la familia de Saúl y candidatizaba al trono a Absalón, lo que explica que en el relato los dos parezcan obrar de acuerdo. David decide no estar presente en la fiesta familiar en la que Absalón proyecta asesinar a su hermanastro y después se exila por 3 años al reino de su abuelo en el Golán,
donde David podría apresarlo si hubiera querido, porque era un pequeño reino dependiente de Israel. Después de esos 3 años regresa y sin castigo alguno recupera, después de 2 años de no verse con David, recupera su vida y vuelve a ser el heredero de David en Jerusalén. Como de costumbre, David llora, se rasga las vestiduras, etc., pero no hace nada por castigar al culpable, en este caso Absalón. Y ahora veamos la rebelión y muerte de Absalón. La paciencia de Absalón, el heredero, no fue suficiente para esperar la muerte de David y decidió rebelarse y nombrarse rey. Se trasladó a Hebrón desde Jerusalén con la excusa de hacer una peregrinación, y allí se proclamó rey con el apoyo de la población. Y esto es muy importante, dice el libro de Samuel. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. O sea, Absalón tiene el apoyo de la población, no lo tiene David. En la siguiente guerra entre Absalón y David, David tiene a su lado el ejército profesional de los 600 soldados que le siguen acompañando de Gad, su aliado filisteo. Y tiene además apoyos en Transjordania, en donde tiene reyes aliados. Y Absalón tiene a su lado el ejército tribal, que no es el ejército permanente de los hititas, es el ejército que de conscripción, cuando hay una guerra, se le pide a las tribus que envíen soldados. Es un ejército menos entrenado, y aunque es más numeroso, David les vence sin dificultad. Entonces David, cuando se acerca la batalla final, David le dio instrucciones a Joab, su jefe de su ejército, a Abisai e Itai, sus jefes de su guardia, de los soldados hititas. Les dice de forma que lo oyera todo el ejército, les dice: no me traten duro al joven Absalón, lo cual es escuchado por todo el ejército. Entonces Joab, el jefe del ejército de David, mata a Absalón, quien se encuentra indefenso, porque por su larga cabellera se ha enredado con un árbol y ha quedado ahí colgando sin poder defenderse, y entonces Joab llega y con su lanza lo mata. Y pese a que Joab ha matado a David en estado de indefensión, David no hace nada por castigarlo, pero eso sí, organiza unos ayunos, unos lamentos, se encierra, algo espectacular para mostrar su dolor. Ahora viene el asesinato de Amasa. Absalón, en su levantamiento, ha nombrado jefe de su ejército a Amasa. Amasa, que era además un hijastro de David, porque es un hijo de Ahinoam con su primer marido. Entonces David a Amasa lo nombra rey de su ejército, y eso parece tratarse de un gesto de reconciliación con los partidarios de Absalón. Amasa era el rey, era el jefe de Absalón, y David lo toma a su servicio, lo nombra jefe de su ejército, pero muy pronto Acab asesina a Amasa y recupera su puesto como jefe del ejército sin que haya ningún reproche, como de costumbre, por parte de David. Es obvio que David no podía dejar vivo, como en el caso de Abner, a alguien que lo había enfrentado en batalla. Y ahora vamos a ver la muerte y sucesión de David. Muerto Absalón, Adonías pasa a ser el hijo mayor y el presunto heredero de David. Y entonces, ya según el libro de Reyes, primer capítulo, Betsabé convence a David, que está en su lecho de muerte, de que nombre, en lugar de Adonías, que es el heredero legítimo, nombre a su hijo Salomón en su lugar, aduciendo una promesa que David, que está muriendo, se le habría hecho. Esto parece extraño, porque ni Betsabé ni Salomón han vuelto a ser mencionados en todos los eventos
familiares de la familia de David. Ellas han desaparecido del mapa y ahora aparecen de nuevo Betsabé convenciendo a David de que nombre heredero a Salomón en lugar del legítimo heredero Adonías, al cual se da por seguro heredero. Entonces Salomón conquista el trono con la ayuda de la guardia personal de David, los peleteos, o sea, los filisteos y los quereteos, compañeros de su padre, posible padre Urías, y de su abuelo materno Eilán. Ambos eran miembros de ese ejército que ahora va a poner en el trono a Salomón. Y una vez nombrado rey, Salomón asesina a Adonías. Entonces, ahí queda una sospecha de por qué, después de haber desaparecido de la historia, reaparecen en ese momento Betsabé y Salomón y toman el trono con el apoyo del ejército al que han pertenecido el marido de Betsabé y el padre de Betsabé. Aquí tenemos a Betsabé implorando en su lecho de muerte a David para que nombre a Salomón el rey, y a la última, Abisag, la última concubina de David, que comparte su lecho. Ahora, tenemos aquí un resumen de los crímenes de David. Los he clasificado de la forma siguiente. Asesinatos y masacres reconocidos. Urías se le reconoce sin problema que lo asesinó. Los descendientes de Saúl, aunque se inventa que es para combatir una hambruna, pero no se oculta que es David el que da la orden. Todas las ciudades saqueadas desde Ciclac, no dejando ni hombres ni mujeres vivos, que son masacres, genocidios, se reconocen en los libros de Samuel. Y luego los mensajeros de las muertes de Saúl y de Isbal. Asesinatos que se cometen en su beneficio, pero que son cometidos supuestamente por terceros y dejados impunes. Abner, el jefe del ejército de Saúl, Amnón, hijo de Ahinoam y heredero al trono, Absalón, su hijo, y Amasa, el jefe del ejército de Absalón, que David ha nombrado luego jefe de su propio ejército. Y delitos atribuidos a terceros, pero con dudas sobre su autoría. El de Nabal, el marido de Abigail, y Saúl y sus hijos. A David es importantísimo también que se le atribuyen los salmos. No tengo aquí espacio para un análisis profundo, les daré una bibliografía en donde eso se puede estudiar con mayor detalle quien lo desee, pero varias investigaciones académicas han revelado que David no tuvo nada que ver con los salmos que se le atribuyen, y las razones que se han estudiado a profundidad son las siguientes. Los encabezados de los salmos que se le atribuyen a David fueron añadidos posteriormente. No agregan nada, los salmos no agregan nada a la biografía de David, aunque David es el que los narra, lo que hace reproducir lo que está en Samuel, ¿no? Aunque es el autor, no aporta nada de su vida. A menudo son anacrónicos, pues relatan hechos posteriores a David. Por ejemplo, la dedicación del templo, que lo construye Salomón, no David, la destrucción de las murallas de Jerusalén y la necesidad de reconstruirlas, que es un tema del exilio, siglos después, la presencia de David en el templo, que no existía en su época. Son escasos los salmos que provienen de la época de David. De los 150 salmos, solo 7 mencionan a David en el texto mismo. Y cuando las tradiciones son desentrañadas y la evidencia examinada, se vuelve aparente que David no escribió los salmos. Eso dice Joel Baden, uno de los académicos que voy a citar en la bibliografía más adelante. Ahora David
fue amado por su población a partir de cierto momento en su vida y seguramente no muy tardío, se volvió un tirano detestado por la población. Tenemos los siguientes indicadores. La frase que ya vimos: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón, que le dice el mensajero que le da la noticia a David del levantamiento de su hijo. Después de la muerte de Absalón, Sabá, un benjaminita, se rebela contra David, y dice Samuel: entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá. O sea, el pueblo apoyaba a cualquiera que se levantara contra el tirano David. Cuando David libera la ciudad judía de Keilah de los filisteos, al principio de su carrera, el Señor le previene de que sus habitantes proyectan entregarlo en manos de Saúl, por lo que David huye con sus hombres. Y entonces se refugia en Zif, cuyos habitantes corren a dar aviso a Saúl. O sea, cuando empieza el levantamiento ya de David contra Saúl, las ciudades se están poniendo de parte de Saúl, no de David. David lo que tiene a su favor es un ejército de 600 soldados de Gad, no lo olvidemos. Y ya mencioné que, como los tiranos suelen hacer, David se rodea de un ejército de extranjeros, filisteos, queretitas y gititas. Otra cosa que deja perplejo son los castigos y ayudas de Yahvé, que inauguran una nueva forma de actuar de Yahvé en la Biblia. En la apología de David, Yahvé castiga sus delitos, pero en cabeza de terceros, como si el rey fuera intocable, por encima de la ley o incluso del castigo divino. Por ejemplo, el asesinato de Urías para arrebatarle a Betsabé se castiga con la muerte del primer hijo de esta con David y con la deshonra de sus 10 concubinas por Absalón. El exceso militar que David ordena en contra de la costumbre de Israel lo castiga Yahvé con una peste que dura 3 días y mata a 70.000 personas. Y además hay unas ayudas que uno le dejan un poquito perplejo, porque Yahvé mata a Nabal para ayudar a David. Dice que es Yahvé quien hiere a Nabal, de forma que David pueda apoderarse de sus bienes y de su mujer. Como ya vimos, la promesa a la dinastía de David es muy importante. Dice Samuel: cuando tu vida, le dice Yahvé a David a través de Natán, el profeta, cuando tu vida llegue a su fin, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte tu paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y el catecismo dice: Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que cumple las promesas hechas a David. Y también dice el catecismo: Jesús es reconocido como el Mesías prometido, el Hijo de David. El Señor Dios le dará el trono de David a su padre. O sea, David es una persona muy importante en la teología cristiana y en la figura de Cristo, según afirma el catecismo. En resumen, yo creo que el título del libro muy importante de Baruch Halper sobre David, los secretos demonios de David, tiene como subtítulo Mesías, asesino, traidor y rey. Es un título que resume muy bien la carrera de David. Y aquí les doy unas lecturas recomendadas por si alguien quiere profundizar. Menos una están en inglés porque hay mucha investigación académica que se ha realizado sobre la historia de David que no ha llegado a la lengua castellana. Los editores no se han preocupado mucho de actualizarnos en estos temas. Pero todos los libros que señalo ahí y otros que no señalo coinciden en señalar lo que he relatado. El último libro, el de Finkelstein, David y Salomón,
los reyes sagrados. Ese libro lo utilicé en el vídeo sobre Jerusalén y sus reyes sagrados, por eso no lo he citado aquí, aunque volveré a tenerlo en cuenta en la biografía de Salomón. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. No olviden el like si les ha gustado. Gracias, muy amables.